Sí. ¿Recibes? Muy bien, bienvenidos hermanos. Feliz sábado. Feliz sábado de nuevo en estas condiciones especiales que el mundo nos depara. Pero vamos a proseguir porque Dios así lo quiere. Y bueno, si Dios así lo quiere, espero que todo vaya bien. Antes que nada vamos a empezar con una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, sea santificado tu nombre, Señor, en todo lo que hacemos y pensamos, en todos nuestros pensamientos, en todo nuestro corazón. Señor, te pedimos que nos lleves de la mano, que nos ayudes a ser y a pensar en ti, a intentar ser como tú, Señor. Ahora, Señor, en especial te pido que seas tú el que hable y no yo, para que todo sea hecho para tu honra y gloria, y en tu santo y precioso nombre, sabiendo lo que el nombre implica. Te pedimos, Señor, te pido perdón por todos mis pecados. Te lo pedimos todo en el nombre santo de Jesucristo. Amén. Muy bien, pues bienvenidos de nuevo a otro capítulo de esta serie de primavera-otoño. Bueno, si Dios quiere, creo que no queda mucho para acabar esta serie. Así será lo que Dios quiera, pero bueno, estamos llegando ya al final. En todo caso, vamos a concentrarnos especialmente hoy en un tema que, bueno, hace un tiempo que recibí un email de Víctor, que encontró algo. Y la verdad es que fue algo que me sorprendió de una manera, bueno, me sorprendió, sí, todo me sorprende, la verdad es que últimamente todo es impresionante. Y bueno, me sorprendió y a partir de ahí han salido una serie de, bueno, de conjeturas, bueno, conjeturas, de conclusiones que me gustaría compartir con vosotros. Vamos a hablar en principio, vamos a recordar, antes que nada, lo que estuvimos hablando en cultos anteriores. Estuvimos hablando de Pedro, y recordad que hablamos de dos Pedros, uno verdadero y otro falso. Que el verdadero estaba representando ¿quién? Al tercer Elías. Bueno, pues me gustaría emplazaros a una escuela sabática que ya es bastante antigua, ya no sé si tiene 2 o 3 años, o más quizás, en la cual hablé de este tema. Y bueno, siempre la tuve en mente, pero la verdad es que no sabía lo que realmente iba a implicar hasta que, bueno, he estado presentando todo esto. Entonces, es muy, bueno, sería interesante quizás que un día le echaréis un vistazo porque realmente ves como Pedro fue realmente inspirado, ese nombre tampoco fue por casualidad, y que realmente todo lo que Pedro explicó nos está definiendo como ministerio hoy, incluida evidentemente la fecha del retorno de Cristo. Os emplazo a que la podáis repasar en algún momento y veréis que realmente es súper actual. Hoy vamos a hablar de algo llamado el yunque. Y diréis, bueno, ¿y esto qué es? ¿A qué viene ahora esto del yunque? Bueno, pues lo vamos a ir viendo sobre la marcha, lo vamos a ir viendo poco a poco. Así que os pido paciencia si en algún momento no veis a dónde quiero llegar, pero creo que poco a poco se irá aclarando. El yunque, ¿qué es el yunque? Antes de eso me gustaría recordar una serie de símbolos que estuvimos presentando al respecto, de cómo el papado, en su propio escudo y en su manera de hablar y en su discurso últimamente está con la paz, la paz, la paz, y cómo utiliza este símbolo de la paz, esta cruz invertida, y cómo quiere que todo el mundo esté dentro de ella, esa paz falsa, como estuvimos hablando y comentando ya. Estuvimos hablando de estas simbologías que se iban encontrando en el mismo escudo, como esas cruces se iban repitiendo, pero sobre todo había una cruz que siempre estaba invertida. ¿Por qué? Porque esa cruz representaba ¿a quién? ¿A Cristo? A Pedro. Al falso Pedro.
Y también es un símbolo que se utiliza como anticristo. Sabemos que Pedro, el verdadero, murió en una cruz invertida y por eso el Vaticano ha cogido este símbolo para él. Entonces hay una mezcla, hay digamos, una corrupción de esa muerte que Pedro quiso tener para no vivir la misma muerte, porque no se sentía digno de morir la misma muerte, perdón, que Cristo murió. Entonces se ha cogido esta cruz invertida, el Vaticano la ha asumido y también el espiritismo, o sea que fijaros qué extraña casualidad, ¿no? Extraña entre comillas, ¿no? Muy bien, vamos a ir a un artículo del País. El País es un periódico que en España se considera que es más de la parte de izquierdas que se conoce, ¿no? La parte más progresista. Y dice así: los secretos del Tea Party español. ¿Recordáis el Tea Party? El Tea Party era aquel segmento de una derecha, bueno, muy activa de Estados Unidos, muy ultracatólica, y parece ser que hay algo parecido por aquí, por España. Pero vamos a ver que es algo que es como una especie de red que no se limita a España, o incluso solo a Estados Unidos, ¿no? Dice: católicos militantes de los movimientos cívicos religiosos denuncian la actuación en su seno de una nueva masonería blanca inspirada en el poderoso yunque mexicano. O sea que resulta que esta palabra yunque, o esta asociación, o esta nueva masonería, ya no está diciendo que ellos la asocian con la masonería, veremos si realmente cumple esos requisitos, proviene de México o de México, no sé cómo le queréis decir, ¿eh? Vamos a repasar este artículo, que es extenso, pero vamos a ir leyendo quizás las partes más importantes, porque me gustaría que os quedaréis con lo que vamos leyendo, y me gustaría que fuerais recordando, fuerais asimilando, si estos conceptos son conceptos que os recuerdan a alguien, o os recuerdan a algo, o alguna asociación, algún grupo. Dice así, dice: la palabra yunque no volvió a aparecer asociada al secretismo conspirativo hasta que el pasado 8 de marzo, religionenlibertad.com publicó lo siguiente: Yunque, Organización del Bien Común. Fijaros cómo esta organización Yunque, bueno, recientemente se ha cambiado el nombre. Recientemente es hace pocos años. Se llama Organización del Bien Común. O mariachis les llaman. ¿Por qué? Por su proveniencia de México, ¿no? Tanto da, dice: estamos ante una organización que intenta pasar por inexistente y actuar a espaldas de la sociedad. Vamos a ver qué más nos dice este artículo al respecto. Por anacrónica y extravagante que resulte, la sospecha de que existe una sociedad secreta de elementos juramentados se ha abierto paso en los entramados digitales del neoconservadurismo católico y dentro de la propia Iglesia. O sea, fijaros que está hablando de ¿qué? De una sociedad secreta, con elementos juramentados. ¿Nos suena de algo todo esto? Bueno, seguimos. La pregunta es si estamos ante un secreto a voces conservado en la ausencia de pruebas o ante rumores que se superponen, huérfanos de asidero estable. Cada vez es más Vox Populi que esa asociación de que unos llaman el yunque, nombre que por lo visto ha cambiado hace poco, respecto de lo que decía del bien común, que curiosamente es una expresión que está repitiendo el Papa hasta la saciedad, y que la gracia hispana ha bautizado como los mariachis. Usa muy malos modos contra los que les desenmascaran. O sea que, bueno, podemos entonces prepararnos. Ha descrito Javier Paredes, catedrático de Historia de la Universidad de Alcalá de Henares, en el portal digital infocatólica.com. Fijaros que es un periódico de izquierdas, digamos, pero cita fuentes sobre todo de derechas o de la derecha católica. Fijaros, porque esto es muy interesante que vayamos viendo el tema. Más adelante dice: bajo su apariencia angelical, ¿vale?, ellos están en la dialéctica del golpe en la mesa. No entienden que después de la guerra civil, de la dictadura, los españoles hayamos aprendido a convivir y que nos ha costado demasiado llegar a la separación de poderes entre Iglesia y Estado, como para que ahora querramos volver al pasado. O sea que resulta que acusan a estos del yunque a intentar volver a unir la Iglesia con el Estado. Y los acusan los mismos de derechas, los mismos católicos. Bueno, vamos a ver. Parece que sea una contradicción, ¿verdad? Porque es lo que busca el Vaticano, ¿verdad? Al final eso es lo que se va a instaurar. O se está instaurando ya. Entonces, ¿qué vemos aquí? ¿Qué está pasando? Seguimos.
Estamos ante una masonería blanca, inspirada en el poderoso yunque mexicano y amamantada en el extremismo ideológico neocon. ¿Qué es neocon? Neoconservadurismo. Del Phoenix Institute de Arizona, Estados Unidos, como aseguran algunos denunciantes, o ante un simple lobby, como afirman los denunciados. Muy bien, vamos viendo cómo van entrando aquí conceptos políticos como neocon, que es el neoconservadurismo, que es un conservadurismo, pues digamos, llevado un poco, se considera llevado al extremo, ¿no? Y muy activo, como vamos a ir viendo. Más adelante dice: nunca dudes de que un grupo pequeño de ciudadanos reflexivos y comprometidos puede cambiar el mundo. Se proclama a modo de divisa en esos medios. O sea que esos medios como hazteoír.org, que también asocian a este entramado, digamos, secreto, se define a ellos como un pequeño grupo reflexivo, comprometidos, que puede cambiar el mundo. Y vamos a ver cómo quieren cambiar el mundo. Antes de nada vamos a definir un poco lo que es el neoconservadurismo para aquellos que quizás no están muy al día de lo que es el neocon, un llamado neocon, ¿no? El neoconservadurismo es un movimiento político que nace en los Estados Unidos durante la década de los 1960 como reacción a la política exterior cada vez más pacifista del Partido Demócrata de los Estados Unidos, la creciente nueva izquierda y la contracultura, en particular durante las protestas de Vietnam. Históricamente, el término neoconservador se refiere a aquellos que hicieron el viaje ideológico desde la izquierda anti-stalinista, o sea, en contra de Stalin, hasta el campo del conservadurismo estadounidense durante las décadas de 1960 y 1970. Por lo tanto, que vienen de un poco de izquierdas como izquierdas que no están contentas con su izquierdismo, digamos, y se van al extremo, porque no están contentas con lo que hace su izquierda, más moderada, y incluye pues todo el extremo derecha estadounidense. El movimiento tuvo sus raíces intelectuales en la revista Commentary, editada por Norman Podhoretz. La palabra neoconservador, a veces abreviada a neocon, fue en sus inicios utilizada para describir a los intelectuales comunistas americanos que eran críticos con la ideología soviética. Por lo tanto, son los que irían en contra de la Unión Soviética, digamos, ¿no? Los que estaban en el lado, digamos, occidental de la Guerra Fría. Desde la década de 1930 hasta principios de los años 50, muchos conservadores eran acérrimos anti-intervencionistas y la alt-right estuvo comprometida con el concepto del anti-imperialismo. Los neoconservadores, en contraste, apoyaron el intervencionismo contra la URSS. O sea, vemos que son personas activas, activistas, o sea, no se quedan quietas, quieren actuar, intervencionistas. Los neoconservadores suelen abogar por la promoción de la democracia y el intervencionismo en la política internacional, incluida la paz a través de la fuerza. Por lo tanto, son pacifistas, pero con garrote, por medio de la fuerza militar. Y son conocidos por defender el desdén por el comunismo y el radicalismo político. Por lo tanto, anticomunistas. Bueno, poco a poco, seguro que os van viniendo imágenes o recuerdos de sociedades a la cabeza, o de grupos a la cabeza. Vamos a ver qué concluye todo esto. Muchos de sus seguidores se hicieron políticamente famosos durante las administraciones presidenciales republicanas en las décadas del 70, 80, 90 y 2000, cuando los neoconservadores alcanzaron su influencia durante la administración de George W. Bush, cuando jugaron un papel importante en la promoción y planificación de la invasión de 2003, Irak. Los neoconservadores prominentes en la administración de George Bush incluyeron a Paul Wolfowitz, Elliot Abrams, Richard Perle y Paul Bremer. Todos estos los vamos a ir recordando, todos aquellos que vivimos el desastre del 11S en 2001 y a la posterior ataque y invasión de Irak. Aunque no se identificaron como neoconservadores, los altos funcionarios vicepresidente Dick Cheney y el secretario de Defensa Donald Rumsfeld escucharon atentamente a los asesores neoconservadores con respecto a la política exterior, especialmente a la defensa de Israel y la promoción de la influencia estadounidense en el Medio Oriente. Características. Aunque es usado ocasionalmente en la actualidad, sigue describiendo una de las posibles posiciones básicas en el terreno político y su descripción contiene los siguientes elementos fundamentales.
apoyo a la existencia de fuerzas militares que defienden el país. En comparación al progresismo, que defiende promover esfuerzos de negociación y diplomacia. O sea, que son más de guerra, digamos. Apoyo de la libertad económica y del individualismo, en oposición a políticas intervencionistas o del estado del bienestar. Por lo tanto, fijaros cómo quieren cambiar el mundo a través del individualismo. Muy bien, vamos a ello. Por lo tanto, en contra de políticas más globales, ¿no? Tendencias religiosas marcadas, generalmente cristianas y occidentales. Bueno, aquí dicen cristianas, pero bueno, tendríamos que definir qué es cristiano, ¿eh? Sobre todo católico y evangélico también ahora, ¿eh? Ferviente oposición al comunismo o a medidas colectivistas en la sociedad. Por lo tanto, estarían en contra del mismo Papa, porque hemos visto que eran ultracatólicos y defendían lo occidental, las tradiciones occidentales, la religión occidental, que generalmente es católica. Pero en cambio dice que están en contra de medidas colectivistas de la sociedad, o sea, algo que se haga en grupo, ¿no? Cambios generales. Muy bien, seguimos. Seguimos ahora con el artículo. El artículo dice: Hazte Oír, que es una de estas organizaciones que asocian al Yunque, es una sociedad civil española registrada en el Ministerio del Interior. No tenemos nada que ver con el Yunque, dicen ellos, ¿no? Se defiende Arzuaga. Se admite que él y algún otro fundador de Hazte Oír pasaron por el Phoenix Institute americano. ¿Vale? ¿Qué es esto? Vamos a verlo. Un think tank, fábrica de ideas neoconservador, que dirigen entre otros John Hamm, presidente de la Universidad de Texas, y John X. Evans, profesor emérito de la Universidad del Estado de Arizona. Por lo tanto, también influencias de este grupo, que vamos a ver también quiénes son. En sus folletos propagandísticos, el Phoenix Institute pone el acento en que sus alumnos suelen participar activamente en la vida política, económica y académica y social. Por lo tanto, forman gente para poder actuar. Como prueba señalan que entre sus egresados mexicanos se contabilizan a día de hoy dirigentes de grandes partidos políticos, varios diputados federales, el representante de México ante el Consejo de Europa, prestigiosos profesores universitarios, importantes directivos en ámbito bancario y empresarial. Sus fundaciones becan a adolescentes para que hagan determinados cursos en Estados Unidos, y hay casos en los que padres muy conservadores se escandalizan a la vista de las ideas con que vuelven sus hijos. Ellos dicen, los hijos que vuelven, el Phoenix Institute cambia nuestras vidas, dice un alumno en uno de los folletos de los cursos de verano. Y yo digo, ¿qué cambia vuestras vidas? ¿Qué cambia nuestras vidas? Seguimos. Esta es la página oficial de The Phoenix Institute de Arizona, la universidad. Vemos que su lema es dando esperanza a la sociedad, por lo tanto son como la salvación de la sociedad. Así ellos se consideran, ¿eh? Vamos a ver qué dice el Dr. John X. Evans, que hemos visto antes como será mencionado en el artículo. Dice, el Instituto Phoenix es una organización educativa que se preocupa por la pregunta ¿qué es ser humano? Y yo digo, es una gran pregunta. Muchos de nosotros nos podemos hacer esa pregunta, pero vamos a ver cómo la contestan ellos. Siguiendo el curso de pensamiento clásico y judeocristiano, o sea, ya se están definiendo por dónde van, buscamos la verdad buscando el conocimiento de la realidad y la realización del bien, por lo cual, genial, ¿no? Quieren conocer la verdad y la realización del bien. Hoy, más que nunca, el mundo necesita hombres y mujeres dispuestos a emprender este tipo de aventuras. A pesar de los notables avances en ciencia, tecnología y economía, el mundo sufre desorden en todos los niveles de la sociedad debido a la ausencia de orden y realización en la vida de las personas. El Instituto Phoenix existe para ayudar a la humanidad a recuperarse de tales ausencias. O sea que nos van a dar orden. No creemos que ofrezcamos el único camino, pero ofrecemos un camino muy bueno. La forma en que el mundo puede recuperarse es persona por persona, comunidad por comunidad, nación por nación. ¿Cuál es el camino? De abajo arriba. De abajo arriba. Fijaros qué interesante. ¿Os recuerda algo esto de ir persona por persona? Muy bien, seguimos.
Más adelante, la experiencia de los estudiantes y profesores internacionales reunidos por el Instituto Phoenix desde 1987 ofrece evidencia convincente de que el espíritu humano todavía es invencible y que los seres humanos todavía son capaces de alcanzar la grandeza individual y colectiva. Primero la individual, luego la colectiva. Somos invencibles. ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? Ser invencible. Ser como Dios, ¿no? Es el humanismo, el hombre en el centro. ¿Y esto que nos recuerda? Masonería también, ¿verdad? Muy bien, vamos siguiendo. Más adelante nos dice que todo esto que estamos escuchando solo puede ser logrado por una vasta y sólida comunidad de amigos. Fijaros que estuvimos hablando, Víctor presentó el otro día el tema de la hermandad, de la fraternidad, ¿no? Y cómo solo podemos ser fraternos con los que son del mismo grupo, digamos, de la misma familia, del mismo sentir. Y aquí ellos están hablando también de algo parecido, una comunidad de amigos. Que hay algunos que son amigos y los que están fuera son enemigos. Por lo tanto, fijaros cómo ya difiere de lo que el Papa está diciendo en algo. Pero en cambio, son ultracatólicos, ultraconservadores. ¿Qué está pasando aquí? ¿Y cómo definen digamos, el catolicismo que quieren implantar? Tradición occidental. Es su, digamos, su caballo de Troya para todo lo que están queriendo implantar. El Instituto Phoenix tiene 3 pilares. 3. Educación, amistad y liderazgo. Por lo tanto, están siendo educados para liderar. Muy bien. Aquí tenemos testimonios de 2 personas, una española y otra mexicana, y de otros países. He cogido estas porque, bueno, me parece más interesante lo que decían. El programa me hizo darme cuenta de que el conocimiento implica que ya no puedes vivir ajeno a tu entorno, debes hacerte responsable, tome la iniciativa, predique con su ejemplo y los demás lo seguirán. Por lo tanto, hay que ser activo, proactivo, ¿no? Los programas de Phoenix permiten a los estudiantes saber que no están solos, que hay muchos otros que comparten su sueño de salir y cambiar el mundo. Por lo tanto, quieren cambiar el mundo a nivel activo. ¿Recordáis? El Papa dijo una vez, haced lío. Y ellos están haciendo lío. ¿Es el lío que quiere el Papa? Más adelante dice, otra de las cosas que quieren promover, los valores trascendentales de la civilización occidental. Y otra vez, a través de la educación, la amistad y el liderazgo. Traducido, catolicismo. Seguimos con el artículo. El artículo nos dice, haciendo hecho una aclaración sobre lo que es Phoenix Institute y saber dónde estamos situados, dice, los representantes de esa organización, hablando del Yunque en España, son Pablo Nuevo, profesor de la Universidad Abad Oliva Española de Barcelona. Esta universidad está, ¿qué? ¿Organizada por quién? ¿O constituida por quién? Fue fundada en 1933 por la Asociación Católica de Propagandistas, la organización del jesuita Ángel Ayala. Por lo tanto, ya vemos que estas personas, aparte de tener una tendencia masónica, también tienen una tendencia jesuítica. Y todo lo que ello implica. Más adelante nos habla de que hay diferentes organizaciones que pertenecen a este grupo, que se consideran de este grupo, entre ellas el diario La Gaceta, del cual pronto veremos a alguien hablando de él en vídeo, y que dice que, una de las asociaciones o de los grupos que pertenecen a esto es los Legionarios de Cristo. Los Legionarios de Cristo, sabéis quiénes son, ¿no? El Marcial Maciel era su líder mexicano, ¿no? Y hizo tantas barbaridades este hombre. Pues bueno, resulta que estos Legionarios de Cristo han desafiado al Papa Francisco en el último sínodo, ¿no? Eso fue en el año 2016 está hablando aquí. Dice, el pontífice, y el poder de los Legionarios de Cristo desafía al Papa Francisco. O sea que vemos que hay algo que este grupo tiene en contra del Papa Francisco. El pontífice concede la indulgencia plenaria a la orden mexicana tras su derrota en el sínodo de la familia. O sea que concede como una indulgencia para, bueno, como que gracias a eso ellos podrán ser salvos y demás, ¿no? Y los acepta, en cierta manera. O sea que en parte hay como una especie de amor-odio entre estos dos. ¿Por qué? Más adelante dice, aunque se les supone una querencia mexicana y lo suyo es cultivar el fundamentalismo católico, el perfil ideológico y hasta el estilo
se ajusta más al modelo WASP, blanco anglosajón protestante, característico de los neocon republicanos estadounidenses. ¿Quién os suena como blanco anglosajón protestante? Neocon de Estados Unidos. Trump, ¿verdad? No aceptan el evolucionismo, son creacionistas. ¿Nos recuerda a alguien? Creo que su misión en España es constituir un lobby conservador fuera del control de la jerarquía eclesiástica durante la transición a captaron adolescentes en los círculos carlistas y los ambientes preconciliares de la extrema derecha, pero estos nuevos respiran, sobre todo, ideología neocon, subraya el profesor de historia Juan Pablo Ceu, la historia de San Pablo Ceu, José Luis Orellana Martínez. Más adelante dice, hablando de estos del yunque, son pocos. ¿Recuerda a alguien que sean pocos y defiendan estas cosas o parecidas? Pero tienen largos e influyentes tentáculos y han encontrado una beta en ese 2,5% de católicos prestos a movilizarse. Por lo tanto, son proactivos, prestos a llegar de persona a persona. Más adelante dice, el objeto último sería trocar el radicalismo político del sentimiento... El objetivo último sería trocar el radicalismo político en radicalismo político el sentimiento religioso latente en esas protestas. O sea que hacen toda una serie de manifestaciones al respecto de temas de derechas y se manifiestan, son muy activos y intentan que este radicalismo, que este sentimiento religioso se convierta en un radicalismo político. Eso es lo que denuncia este periódico, ¿no? Aprovechar ese sentimiento para que se unan a sus filas, ¿no? Más adelante dice, si el PP, Partido Popular de aquí España, derecha española, asume como propio el gaimonio, ya sería casi imposible recuperar el matrimonio, al menos en décadas. Enfatiza, pues, ¿quién? Esas asociaciones que ellos asocian con el yunque. Por lo tanto, están, ¿qué? En contra del matrimonio gay. ¿Os recuerda a alguien que esté hablando, matizando sobre el tema? Muy bien, sigamos. Más adelante dice, sobre este lobby, su obsesión es reventar las calles de manifestantes airados. Por lo tanto, si nosotros vamos a protestar por algo a la calle, sea por el aborto, sea por según qué cosas, ¿a quién estaremos apoyando? La mayoría de estas personas, de estos, digamos, proactivos de derechas, hoy en día se están asociando con los negacionistas. Personas que niegan el tema del COVID, ¿no? Del COVID-19. Entonces, si nosotros manifestamos en contra de las mascarillas, si vamos ahí haciendo memes y vamos por ahí hablando en contra de todo esto, diciendo que esto es un engaño, que nos están metiendo doblada y todo eso, estamos apoyando al neocon, a los neocon. ¿Y qué están haciendo? ¿A qué estamos ayudando con todo esto? Lo vamos a ir viendo. Más adelante dice, una mirada retrospectiva en la red muestra igualmente que a primeros de abril varias asociaciones de padres, objetores a la asignatura Educación para la Ciudadanía, denunciaron el comportamiento de profesionales por la ética. Ahora nos consta que el movimiento objetor al que pertenecemos está estrechamente vinculado desde su origen a personas que forman parte de una organización o asociación de naturaleza secreta o reservada, cuyo funcionamiento y alcance nos es desconocido, indicaban. En el mismo texto, los padres objetores señalaban que habían expuesto el problema al presidente de la Conferencia Episcopal, Monseñor Rouco Varela, y que éste les había aconsejado que se desvincularan de profesionales por la ética. O sea que ellos mismos, los propios católicos, el propio obispado, está aconsejando que, bueno, os desvinculéis de estos grupos. Pero por otro lado, el Papa les ofrece indulgencia. El vicepresidente de la Asociación Educación y Persona, Fernando López Luengos, doctor en Filosofía por la Universidad Complutense, ha entregado a la jerarquía eclesiástica un informe con testimonios recabados entre personas que han tenido relación con el yunque o bien común. Algunos católicos se preguntan por qué la Iglesia no exige transparencia a esa organización que tiene en la boca permanentemente a los obispos. O sea, hablan de los obispos, hablan de la Iglesia, pero los católicos no les exigen transparencia. ¿Por qué? Más adelante dice que el obispo de la diócesis, Joaquín López Andújar, tuvo noticia de la existencia de esa sociedad, el yunque o bien común,
hace ya unos 7 años. Este artículo creo que era 2016 o algo así. Muy bien, más adelante dice, si se trata de una sociedad secreta sería gravísimo que hubieran instrumentalizado a un obispo, pero si fueran un lobby, la cosa sería legal y por tanto diferente, apunta una fuente episcopal. Están jugando ese doble juego, lobby, sociedad secreta. Me consta que Monseñor Rouco les siguió al corriente hasta que se dio cuenta de que eso no era un juego y que esta gente trata de controlar amplias áreas de la sociedad y de la Iglesia. O sea, y la Iglesia Católica no, parece ser. Aseguró a un profesor universitario que sigue colaborando en una de las empresas del lobby, quedaros con la palabra también, interesante, fundamentalista católico. Bueno, más adelante, ¿qué nos dice? Para concluir el artículo, habla de Dios, patria y fe. Dice, el objetivo del Yunque, fundado en Puebla, México, por Ramón Plata en 1955, es infiltrarse en las altas esferas del poder con el propósito teórico de instaurar la ciudad de Dios conforme al Evangelio. ¿Qué es esto? ¿Qué es la ciudad de Dios? ¿La Nueva Jerusalén? ¿Aquí en la tierra? Infiltrarse, hemos visto que tenía esa tendencia jesuita, ¿verdad? Esa, digamos, esa universidad que la asocian con este grupo. ¿Solo es eso? ¿Solo por ese punto indirecto los jesuitas han tenido que ver con todo esto? Sigamos. El nombre procede de la máxima, mantenerse firmes como el yunque, al ser golpeado, que dejó escrita San Ignacio de Antioquía. Parece ser que San Ignacio de Antioquía era de los primeros padres de la Iglesia Católica. Se considera incluso apostólico, porque parece ser que vivió en la época del año 100, año 90, 100, de la era común, digamos. Muy bien. Ellos se defienden, ¿eh? Se defienden diciendo que no forman parte de sociedades secretas y demás, pero vamos a ir viendo. Vamos a ir viendo porque evidentemente sus orígenes los delatan. Y diréis, ¿y qué es esto? Pues es la razón por la cual estoy haciendo este culto. Este símbolo, ¿os suena de algo este símbolo? ¿Os suena de haber visto algo parecido últimamente? El yunque, secretismo, vanidad y religión. ¿Qué es vanidad? Se considera vanidoso aquel quien habla todo el rato de sí mismo, ¿verdad? Y que cree que lo suyo es lo más importante y lo de los demás no. ¿Verdad? Muy bien, vamos a ir viendo poco a poco. Creo que vais cogiendo conceptos, pero vamos a ver al final cómo esto, vamos, es algo que tenemos que tener conciencia de lo que nos viene encima, de lo que se nos viene encima. En este artículo, que es del 2019, vemos a Santiago Mata, el historiador, que hizo un libro al respecto del yunque. Investigó y publicó El yunque en España, la sociedad secreta que divide a los católicos. Trabajo en el que afirmó que Ignacio Arzuaga, Luis Losada, bueno, varios políticos, varias organizaciones, incluida la Organización del Bien Común, son algunos de los nombres y de las organizaciones que se encuentran detrás del yunque, la mayor organización secreta inserta en la Iglesia Católica Española. Y él mismo declara, dice, ¿no?, una sociedad que divide a los católicos de España, o en España. ¿Qué división hay entre los católicos? ¿Solo en España? ¿Solo en España? Estamos viendo las conferencias que presenta Víctor, que es en todo el mundo. ¿Os suena este hombre? ¿Recordáis el vídeo o el libro que publicó? Se llama Richard Cohen, Comprender y sanar la homosexualidad, que tuvo digamos, tanta crítica, tanto problema. Pues resulta que de este vídeo hablamos también en nuestras conferencias. Y fijaros aquí, dice, en 2017 Garrido fue quien denunció que Hazte Oír organizaba jornadas para curar la homosexualidad, una de ellas impartida por el estadounidense Richard Cohen, autor de Comprender y sanar la homosexualidad, acerca de cómo cambiar la orientación sexual y, si es posible, dejar atrás los sentimientos de atracción hacia las personas del mismo sexo. O sea que este grupo, este yunque, estaría también promocionando al señor Richard Cohen.
El origen del yunque remonta a 1953, días de la Guerra Fría. El impulso original fue hacer frente a la acción de varios profesores y compañeros que inculcaban la visión marxista y atea contra la religión católica en la Universidad Pública de Puebla, indicó Castellano López. Por lo tanto, fue una revulsión en contra del ateísmo, digamos, ¿no? Dice así: en busca de una solidez doctrinal y organizativa, atentos, en busca de una solidez doctrinal, o sea, de poner unos fundamentos más fuertes y una organización más poderosa, se recurrió al sacerdote jesuita Manuel Figueroa. O sea, no van a buscar a un empresario o alguien que conozca un poco el tema de cómo formar una empresa o cómo organizar un grupo de personas. Se van a un jesuita, porque les interesaba ¿qué? Un sistema diferente, ¿verdad? Y aquí Manuel Figueroa, como sacerdote jesuita, ¿qué les enseña? Pues lo que enseñan los jesuitas. Y luego veremos qué enseñan los jesuitas. Quien tenía conocimiento de grupos reservados formados por católicos. Por lo tanto, este hombre lo eligieron especialmente porque sabía de grupos reservados, secretos, formados por católicos, y sabía cómo ejercer, cómo moverse en este mundo. Los católicos que cuestionan la francmasonería por su secretismo tienen diversas asociaciones reservadas o confidenciales, ya que no aceptan que sean secretas. Desde la Unión de Católicos Mexicanos, conocida como la U, replicada más tarde en Chile, a los grupos organizados en Polonia, ya fuese contra el nazismo como contra el comunismo, por Karol Wojtyła, más tarde Papa Juan Pablo II. O sea que fijaros como también el Papa, que fue el que derrocó básicamente el muro de Berlín y el comunismo, parece ser que tenía esos vínculos con estos grupos, también organizados por los jesuitas. ¡Qué impresionante! Algo que podría ser aparentemente local, aparentemente puro de España o quizás solo de México, pues resulta que engloba a una red de todo el mundo. Y aparentemente van en contra de lo que el Papa dice. Pero en cambio los papas lo apoyan. Bueno, vamos a ir viendo. Vamos a ver ahora un vídeo. Vamos a ver un vídeo en el cual Carlos Dávila, un periodista llamado de derechas, de aquí de España, denuncia al yunque. Vamos a escuchar lo que dice. Fui nombrado director de la Gaceta, hice un trabajo que creo que fue eficaz, lancé la Gaceta y entonces ya dijeron que cuando estaba lanzada la Gaceta necesitaban un periodismo de valores que fundamentalmente coincidía con lo que es el yunque, que es una secta ultracatólica, realmente perniciosa y que además no coincide en absoluto con los valores actuales de la Iglesia Católica. El yunque es una secta. Es una secta que no sé si cuantitativamente tiene demasiada importancia, cualitativamente tiene mucha importancia. Es una secta que tiene, desde un punto de vista formal, todas las connotaciones masónicas de la peor masonería que se puede imaginar, es decir, secreta, de una obediencia ciega que produce una auténtica parálisis cerebral a todas las personas que están dentro. Es una secta que trata de imitar un poco lo que fueron los cruzados de la Edad Media, cruzados que trataban sencillamente de imponer el reino de Dios con todas las minúsculas posibles a la gente a base de palos, y esta gente pues lo que han tratado sencillamente es de inmiscuirse, incluirse dentro de la universidad, dentro de los periódicos, dentro de todos los medios de información y dentro también incluso de la Conferencia Episcopal Española, donde han sido rechazados. Porque yo siempre digo una cosa, yo nunca seré una persona que se afilie a una determinada congregación, a una determinada institución, a una prelatura, como es el caso del Opus Dei. Pero yo si quiero hablar con el Opus Dei, levanto un teléfono y sé dónde están. Estos nunca sabe dónde están. Estos nunca se sabe dónde están, no tienen un teléfono, niegan su propia pertenencia y son enormemente peligrosos porque ellos tienen dos principios: la obediencia ciega al jefe, como si fuera un ejército, y la segunda, la mentira. Les da igual mentir porque lo hacen sencillamente en nombre de la eficacia de sus reglas. Y hay una tercera, que te pueden asesinar
personalmente, desde el punto de vista político o profesional, creyendo, diciendo esto lo hacemos por tu bien. Es terrible desde ese punto de vista. Está en los tribunales y está perfectamente definido. Hazte oír, que una de las asociaciones que han influido muchas veces en las protestas perfectamente legítimas. Hay quien está en contra del aborto y tienen todo el derecho del mundo perfectamente. Yo mismo no soy una persona abortista, ni muchísimo menos. No hay nadie abortista, pero yo no estoy defendiendo ese tipo de menesteres. Pero están incluidos, están insertándose en este tipo de organizaciones donde el Foro de la Familia le rechazó, Hazte Oír, Profesionales por la Ética. Esta gente son gente perfectamente incluida dentro de lo que es la Organización General del Jung. Muy bien, pues de unido, ¿no? Como decimos aquí en Cataluña, esta gente del Yunque, denunciada por los propios católicos, denunciada parece ser por la misma iglesia, como el lobo, son como el lobo. Y que viene el lobo, ¿verdad? ¿Os suena, verdad, ese dicho? Aquí he puesto dos imágenes. Una que en la parte izquierda, que representaría a un lobo pues sacando los dientes, ¿de acuerdo? Un lobo claramente expuesto. Aquí están denunciando al yunque, que bueno, parece ser que está escondido, digamos, pero que está haciendo cosas realmente evidentes en la sociedad, ¿no? Que si está activista, que si toda serie de manifestaciones, toda una serie de cosas, mediante unas sociedades, ¿no? Evidentemente nos va a mostrar exactamente como diciendo, soy el yunque y quiero hacer este daño. Pero sí que son más evidentes sus declaraciones a la hora de denunciar el aborto, denunciar toda una serie de situaciones de derechas, pero sin pelos en la lengua, ¿no? Como hemos escuchado aquí en España últimamente, por ejemplo, a activistas del partido Vox, ¿no? Que se considera también ultraderecha española, ¿no? Y que también, como hemos visto, y presentó Víctor hace poco, también se puso en contra de Laudato Si del Papa, ¿no? En el mismo Congreso de los Diputados, ¿no? O sea que vemos como hay algo está pasando, hay una división entre los católicos, al menos aparente, en el que por un lado se muestra un lobo que saca los dientes, un lobo que es ese neocon, ese perfil blanco protestante masón que dice las cosas como son, o como ellos creen que son, y son catalogados de agresivos por el resto. Pero no solo por la izquierda, digamos, sino por todo el resto, el cual está escondido debajo de una piel de cordero. Evidentemente, la máxima expresión del lobo piel de cordero es el mismo Papa. ¿Qué es lo que está predicando el Papa ahora? La paz. La paz. Y bajo el paraguas de la paz, ¿a quién está, digamos, recogiendo? A todos. Porque está metiendo la paz relacionada con el cambio climático y con el COVID-19. Entonces, todos aquellos que vayan en contra de este, digamos, trío de sensaciones, son neocon. Son como el yunque. Entonces, si nosotros nos posicionamos en según qué situaciones, vamos a ser tratados de ultraderecha, o el yunque, o neocon, o lo que sea. Entonces, nosotros lo que hacemos aquí no es defender un partido político u otro, estamos diciendo las cosas como son. Como lo que vemos, lo que leemos y lo que hemos escuchado hasta hace poco. Una división brutal entre ellos. Pero ¿por qué esta división ahora? ¿Qué quiere hacer Satanás con ello? ¿Qué pasa? ¿Que realmente ellos unos son muy malos y los otros son menos malos? Cuando hemos visto que el mismo Papa les daba esa indulgencia también y como medio les permitía, por un lado, pero por el otro no. Públicamente los rechaza también. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué todo esto? Muy bien, vamos a hacer un pequeño repaso de las acciones o el credo de estas personas neocon que hemos estado viendo, ¿no? Van en contra del aborto, no aceptan el movimiento LGTBI+, o más, están a favor del matrimonio tradicional, de la familia tradicional, por supuesto,
está a favor de la unión Iglesia-Estado, de implantar el catolicismo, tradición occidental, en el mundo, en contra del colectivismo, por lo tanto en contra del ecumenismo, digamos también, podríamos decir, ¿no? Del agrupar y de leyes, digamos, por decreto a todo el mundo. Hablan con autoridad y vehemencia, hablan con poder, como diciendo esto es así y punto. Matarían por implantar sus creencias, hemos oído, a nivel profesional, pero bueno, veremos también que como tienen procedencia jesuita, los jesuitas tienen un juramento y por lo tanto ese matar también incluiría lo físico. Valores morales, sobre todo, valores morales clásicos, tradicionales. Proselitismo, porque van persona a persona, como hemos visto. Salir a cambiar el mundo persona a persona. ¿Nos suena todas estas cosas que estamos presentando? ¿Nos recuerdan a algún grupo? Críticas al Papa actual. Son unos pocos, pero poderosos. Hay un cambio en nuestras vidas, vidas. O sea, nos generan un cambio a nosotros, en nuestra persona, ¿no? Porque hemos visto la verdad, la realidad. Quieren salvar a todas las personas, porque quieren llegar a todo el mundo. Y no aceptan el evolucionismo, son creacionistas. Muy bien. En esencia, y digo en esencia, el pueblo de Dios sigue más o menos en esencia estos valores, y ahora vas a decir, vaya, ¿qué estás diciendo? El pueblo de Dios es neocon. Evidentemente las maneras de estas personas, las tretas de estas personas, a nivel jesuita, a nivel masónico, no tienen que ver con el pueblo de Dios. ¿Pero por qué están haciendo esto? ¿Por qué se están separando de la Iglesia? Pues ¿para qué? Para generar un enemigo. Y ese enemigo defiende en esencia los mismos valores que el pueblo de Dios. ¿Estamos a favor del aborto libre? Habría que ver las circunstancias, ¿no? Pero en general, no. Porque sí, no. Estamos matizando al respecto del LGTBI. Estamos diciendo que explica la palabra de Dios al respecto del LGTBI. Estamos hablando del poder del matrimonio tradicional, de lo que realmente significa el matrimonio, hombre y mujer, al respecto del pueblo de Dios en su iglesia. Estamos defendiendo a la familia. Estamos hablando de la unión iglesia-estado, diciendo, nosotros la estamos denunciando porque es profecía, pero a nosotros no nos gustaría que hubiera una unión iglesia-estado, con una iglesia verdadera y un estado verdadero, como estaba en el pueblo hebreo, sin jueces, sino que Dios guiara a nuestros profetas. ¿No nos gustaría eso? Evidentemente. Pero ahora estamos promulgando que no se unan porque la iglesia no es la que es, porque es la iglesia católica y el estado es el que es. ¿Un estado qué? Un estado que corrupto, ¿no? Y a la vez católico, aunque se proclamen de izquierdas muchos de ellos, ¿no? Por lo tanto, fijaros, implantar el catolicismo en el mundo. Nosotros queremos implantar, queremos predicar a todo el mundo, no el catolicismo, evidentemente, pero la palabra de Dios a todo el mundo. Sí, ¿verdad? ¿Estamos en contra del colectivismo o del ecumenismo? ¿Del nuevo orden mundial, digamos, como está instaurado? Sí, ¿verdad? Entonces, ¿qué somos? ¿Somos pro-Trump? No, hermanos. Hablan con autoridad y vehemencia. ¿Hablamos con poder? ¿Qué le decían al tercer Elías? ¿Qué le decían? Demasiado vehemente, demasiado celoso. Matarían por implantar sus creencias. Evidentemente nosotros no mataríamos por implantar nuestras creencias, pero sí moriríamos por implantar nuestras creencias. Moriríamos porque la gente creyera y se convirtiera. ¿Tenemos valores morales? Los que la Biblia da. Proselitismo. ¿Nos van a acusar de proselitismo? Sí. ¿Queremos salir a cambiar el mundo? Hombre, el mundo tal cual es, no, pero a las personas del mundo sí. Persona a persona, por supuesto. A cuantas más mejor. A cuantas más mejor. ¿Criticamos al Papa actual? Bueno, criticamos, denunciamos al Papa actual. Porque sabemos lo que es y lo que es en profecía. ¿Somos pocos? ¿Qué decía Elena White? Somos pocos, pobres e impopulares serían los del tiempo final. Las 3 P's, no PPI, perdón. Pocos, pobres e impopulares. ¿Somos poderosos? No a nivel, digamos, monetario, ¿no? Ni tenemos a nivel de sociedades secretas ni demás, pero ¿somos poderosos? ¿Quién nos da el poder? ¿Qué decían de los valdenses, recordáis? La Iglesia Católica decía de los valdenses que eran pocos, pero que eran muy aférrimos a lo que creían y que eran muy duros.
muy determinantes en lo que explicaban, muy diligentes, y por eso les tenían ese miedo y iban a por ellos. No eran muchos, pero les tenían miedo. ¿Como a un lobo? ¿Hay un cambio en nuestras vidas? Por supuesto. ¿Queremos salvar a todo el mundo, a todas las personas que podamos? Por supuesto. ¿Aceptamos el evolucionismo? No. No. Y somos de los casi únicos que no. Parece ser que con los neocon. Somos creacionistas. Muy bien, pues atentos. Porque somos el lobo. Somos ese lobo. Fijaros cómo están preparando al mundo para que odie todos estos conceptos como radicales, preparando sus mentes, ¿para qué? Para atacar ¿a quién? Al carnero. Y dirán que es lobo, pero es carnero. ¿Y quién era el carnero? El dirigente del pueblo de Dios, y por lo tanto en ente representando al pueblo de Dios. Ese tercer Elías con sus ovejas detrás. Encontré esta imagen y es la única que he encontrado en internet y es impresionante, porque realmente define cómo nos van a ver. Ahí viene el lobo. La piel no nos la ponemos nosotros del lobo, nos la ponen ellos. En cambio, ellos, los perseguidores, son lobos y ellos mismos ponen una piel de cordero encima. Es muy diferente. Nosotros no queremos ser lobos. El mensaje nos convertirá en lobos para ellos. ¿Y qué pasa? Hay que destruirlos. Hay que destruirlos. Están preparando a la mente colectiva para que cuando se manifieste todo esto, realmente ellos se quiten la máscara y nos acusen de ser el lobo por el cual vienen todos los problemas en el mundo. Todos los problemas en el mundo. Fijaros cómo todo esto es un plan increíblemente trazado por los jesuitas, moviendo a mano derecha y a mano izquierda, nunca mejor dicho, todo para llevar al mundo a odiarnos. Porque dice la palabra de Dios, entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. De todas las gentes. Por lo tanto, derechas e izquierdas, conservadores progresistas, ultraconservadores ultraprogresistas, es igual. Todos contra uno. Todos contra uno. Y por supuesto, uno contra todos. No porque vamos a luchar contra ellos, sino porque tenemos que sufrir todo esto. Vamos a seguir. Muy bien, pues me vino a la mente cuando vi el lobo, de buscar sobre el lobo. Y resulta que encontré varias cosas. Entre ellas la más famosa, y es guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. ¿A quién está dirigido esto? Ahora ya estamos dentro de un ámbito más cerrado, ¿verdad? Ya no estamos hablando de todo el mundo, a nivel político, social, una persecución de todo el mundo, sino que ahora estamos hablando a nivel del pueblo de Dios. Y de esto el hermano Víctor ya presentó, el hermano que seguirá muerte al hermano. ¿Y qué pasa? ¿Qué explicamos? ¿Qué se explicaba allí? Guardaos de los falsos profetas, que vienen a nosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Pero no hemos dicho que eran todo el resto, eran como el Papa y todos sus secuaces, que estás hablando que también dentro del pueblo de Dios hay falsos profetas, evidentemente. Ya lo hemos visto. La misma Biblia lo dice. Y además, ¿cómo? Infiltrándose. También la Biblia lo dice. Hay algunos entre vosotros que os escriben carta como si fuera nuestra, que se hacen pasar por nosotros, pero no son de nosotros. Que es lo mismo que están haciendo estas personas. Están intentando crear un ámbito, un campo, para que nosotros estemos realizados ahí a las vistas del resto del mundo, estemos dentro de ese grupo para poder perseguirnos socialmente. Pero ahora estamos hablando de ¿qué? En este versículo, ¿qué nos habla? Del pueblo de Dios. Pues hablando del pueblo de Dios, vamos a analizar estos versículos de Juan 10, porque realmente vamos a ver que hay algo interesante. Dice así, yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas, mas el asalariado, y hemos hablado esta mañana,
Hemos hablado esta mañana de la escuela sabática. Yo no sabía, no recordaba de qué hablaba la escuela sabática esta mañana. Y, bueno, no lo recordaba, no lo sabía porque realmente no la he visto, no la vi, no vi el título. Y realmente estamos hablando de algo que se une, y otra vez ha pasado, eso ha pasado muchas veces, muchas ocasiones. Y bueno, vamos a seguir, dice, más el asalariado. ¿Quién es el asalariado? En la época de Cristo, los pastores tenían personas a su cargo, asalariados, pastores asalariados, que cumplían el cometido de guardar las ovejas a cambio de un precio, ¿no? Dice, el asalariado no es el pastor, no es el pastor, es el asalariado. Fijaros que es muy clara la palabra, dice, ¿no? De quien no son propias las ovejas, por lo tanto esas ovejas no son de ese pastor, simplemente el pastor se ha puesto ahí, ¿vale? Va a trabajar, y trabaja a cambio de un salario, y ese salario se lo cobra y acaba su trabajo y ya está. Esas ovejas no son de él, son del verdadero pastor. ¿Y qué dice? Ve venir al lobo. Vaya. Y deja las ovejas y huye. El lobo arrebata a las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas. Las mías me conocen. Las mías me conocen. Las otras no. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un solo rebaño y un solo pastor. La interpretación es clara y es evidente. Hay malos pastores que tratan a las ovejas como si no fueran suyas y por lo tanto no son suyas. ¿Por qué? Porque solo hay un pastor que predica la verdad, solo hay un mensaje y el resto son solo asalariados. Y dices, bueno, ¿por qué? ¿Por el dinero? No solo por el dinero. También, ¿por qué? Por la fama. Porque les siga gente también. Por su propio ego también. Muy bien, vamos a ir analizando esto porque aparte de esta interpretación clásica de que evidentemente Cristo es nuestro pastor y aquellos que están solo por estar, que están ahí pero solo por, bueno, por un dinero, no es nuestro pastor y eso ya es evidente, vamos a ir un poco más allá. Vamos a ir un poco más allá. Vamos a hacer una lectura un poco más profunda y vamos a ver que lobo es la palabra lucos, que es pelo blancuzco. Pelo blancuzco. Y resulta que viene de la palabra luque, que es luz. Y ahora me ha recordado a Luke Skywalker, ese personaje de Star Wars, vestido de blanco. Luque, luz. ¿Qué está diciéndonos todo esto? O sea, ¿lobo viene de luz? Podemos decir, bueno, es ese Satanás que se disfraza como ángel de luz y viene a robar a sus ovejas. Pues también, evidentemente. Pero vamos a ver qué hay aquí. ¿Qué más hay aquí? Porque hay algo más. Este es un lobo de los que están en esas zonas, un lobo árabe, Canis lupus arabs, pelaje de invierno. Veis que el pelaje de invierno es frondoso y es claro, de color blanco en las patas, en el pecho, incluso en la cara y a veces incluso en el lomo. Y este es el pelaje de verano. Son lobos de pequeño tamaño y su altura hasta la cruz, o sea, hasta su lomo, de sus patas hasta su lomo, es de 66 centímetros casualmente. ¿Y por qué digo casualmente? Vamos a ir viéndolo luego. 66 libros de la Biblia, bueno, 6.000 años, 6 meses, 6 días, y tiene un peso de 18 kilogramos. Y donde busques parece ser que te ponen el mismo cantidad, mismos centímetros, mismos kilos, A lo mejor no sacan todo del mismo fuente, pero bueno, 18 también, 666, ¿no? ¿Qué ambigüedad hay aquí? Dice que el pelo en invierno es más largo y más grueso. Come de todo, pero dice que también sus crías, dice que también comen, cuando falta alimento comen también frutos y comen hierbas. Muy bien, ¿por qué os presento esto del lobo? Pues resulta, mira, dice las zonas donde está, en Egipto, Israel, Jordania, Arabia. Resulta que el lobo viene de blanco, y la palabra blanco, luque, en el Nuevo Testamento está sobre todo asociada ¿a qué? A las vestiduras de Cristo y de los ángeles. ¿Pero cuándo? Sobre todo de Cristo, ¿cuándo? Dice,
y se transfiguró ante ellos, y su rostro resplandeció como el sol, y sus vestiduras se volvieron blancas, luque, como la luz. Blancas como la luz. Por lo tanto, vamos a hacer ahora una lectura en clave actual de estos versículos. El asalariado, que no es el pastor, ve venir al lobo, y este lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Muy bien, vamos a leer unos versículos que nos van a dar un poquito más de luz al respecto de lo que quiero mostraros, que creo que es importante. Jeremías 5, 3 al 7. Oh Jehová, ¿no miran tus ojos a la verdad? Los azotaste. No les dolió, les consumiste y no quisieron recibir corrección. Endurecieron sus rostros más que la piedra, han rehusado convertirse. Pero yo dije, ciertamente estos son pobres. Han enloquecido, pues no conocen el camino de Jehová, ni la ordenanza de su Dios. Recordad también con la Odisea, pobres ciegos desnudos, ¿no? Cuando se creían ricos, ¿no? ¿Y qué dice luego? Iré a los grandes. ¿Quiénes son los grandes? Los dirigentes. Y les hablaré, porque ellos conocen el camino de Jehová. Por lo tanto son gente que sabe. Y la ordenanza de su Dios. Pero ellos también quebraron el yugo, rompieron las coyundas. Por tanto, el león de la selva los matará, los destruirá el lobo del desierto. ¿Qué lobo? Luque. El lobo blanco. El leopardo acechará sus ciudades. Cualquiera que de ellas salga será arrebatado, porque sus transgresiones se han multiplicado, se han aumentado sus deslealtades. ¿Cómo te he de perdonar por esto? Tus hijos me dejaron y juraron por lo que no es Dios. Los sacié y adulteraron, y en casa de rameras se juntaron en compañías. Por lo tanto, fijaros lo que tenemos aquí. ¿Qué tenemos? Tenemos que claramente hay un lobo blanco, que hace ¿qué? Arrebata. ¿Y qué arrebata? A aquellos que no están con Dios, que han roto el yugo. Y aquí, por lo tanto, estamos hablando en un contexto de juicio, de ejecución de juicio. Fijaros, iré a los grandes, y el lobo del desierto arrebatará. Por lo tanto, fijaros qué interesante, porque aquí tenemos también asalariado, lobo y arrebato. Entonces, ¿qué nos está diciendo aquí? ¿Nos está diciendo algo así como que ve venir la luz y huye? Ese pastor asalariado ve venir la luz y huye. ¿Quiénes son los asalariados hoy? Porque podéis decir, todos tienen su salario, y lo dice la palabra de Dios. Pero ¿quiénes son los asalariados? Los que trabajan por dinero, los que trabajan por fama, los que trabajan por montarse el chiringuito, como hemos visto esta mañana en la escuela sabática. Los que trabajan por tener seguidores, y si no los tienen, los exigen. Por tener dinero, y si no lo tienen, lo exigen. Y si no los tienen, los van a buscar, engañando a seguidores de otros. Entonces, esos asalariados, hoy, visión actual, ¿cuándo huyen? ¿Cuándo ven venir la luz? ¿Podríamos decir entonces que los asalariados son los grandes de la iglesia? Cuando digo grandes, digo las personas más influyentes en el sentido de conocimiento. Pues ¿quiénes son? Los pastores, los dirigentes de la denominación, los grandes pastores mediáticos también fuera de la denominación. Lo dice en la misma escritura, iré a los grandes, y ellos rompieron también el yugo. ¿Sería correcto decir entonces que oyen del lobo, la luz, como de la lepra? ¿Nos suena esto? Algunos sí, ¿verdad? Muy bien. ¿Sabéis qué? Me vino esta imagen de la lepra. Este pensamiento de la lepra. El Señor, digo yo, y lloro para que sea así, el Espíritu Santo puso esta imagen en mí, este sentido en mí. Porque fijaros la lepra. Vamos a leer Levítico 17, Levítico 13, del 1 al 17. Os pido que cojáis vuestras Biblias
Y vamos a ver cómo define la palabra de Dios la lepra. Fijaros, dice así: habló Jehová a Moisés. Bueno, espero que cojáis las Biblias. Si encontréis Levítico 13. Buscad Levítico 13. Espero unos segundos, porque me gustaría que leyerais conmigo. Es muy importante. Dice: habló Jehová a Moisés y a Aarón, diciendo: cuando el hombre tenga en la piel de su cuerpo hinchazón o erupción o mancha blanca, wow, y haya en la piel de su cuerpo como llaga de lepra, llaga, será traído a Aarón, el sacerdote, y a uno de sus hijos, los sacerdotes. Por lo tanto, cuando huyes de la lepra, o cuando huyes de un lobo, huyes de la luz, huyes de la lepra, huyes de la llaga blanca. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué es esto? ¿Qué está loco, Ángel? Bueno, vamos a seguir. Y el sacerdote mirará la llaga en la piel del cuerpo. Si el pelo en la llaga se ha vuelto blanco, por lo tanto un pelo blanco como el pelo del lobo, y parece la llaga más profunda que la piel de la carne, llaga de lepra es. Y el sacerdote le reconocerá y le declarará inmundo. Y si en la piel de su cuerpo hay mancha blanca, pero que no parece más profunda que la piel, ni el pelo se ha vuelto blanco, entonces el sacerdote encerrará al llagado por 7 días. Por lo tanto, había blancos, había pelos blancos que eran buenos y pelos blancos que eran malos, porque había alguna manera de distinguirlos, ¿verdad? Y al 7º día el sacerdote lo mirará, y si la llaga conserva el mismo aspecto, no habiéndose extendido en la piel, entonces el sacerdote se volverá a encerrar por otros 7 días. Y al 7º día el sacerdote le reconocerá de nuevo, y si parece haberse oscurecido la llaga, y que no ha cundido en la piel, entonces el sacerdote lo declarará limpio. Era erupción, y lavará sus vestidos, y será limpio. Pero si se ha extendido la erupción en la piel después de que él se mostró al sacerdote para ser limpio, deberá mostrarse otra vez al sacerdote. Y si reconociéndolo el sacerdote ve que la erupción se ha extendido en la piel, lo declarará inmundo. Es lepra. Cuando haya llaga de lepra, sigue, en el hombre será traído al sacerdote, y éste lo mirará, y si aparece tumor blanco en la piel, el cual haya mudado de color del pelo, por lo tanto el pelo a blanco, y se descubre asimismo la carne viva. ¿Cómo es la carne? Viva. Carne viva, ¿no? Es carne tirando a rojiza, ¿verdad? Por lo tanto tenemos esa carne viva, ese rojo y ese blanco. No sé, yo estoy viendo aquí una llaga con 2 colores. Es lepra crónica en la piel de su cuerpo, y le declarará inmundo el sacerdote, y no le encerrará porque es inmundo. O sea que fuera, ya huir porque ya tiene la lepra crónica, no lo cambia nadie, fuera. Muy bien, vamos a ver qué pasa luego. Mas si brota la lepra cundiendo por la piel de modo que cubra toda la piel del llagado, desde la cabeza hasta sus pies, hasta donde pueda ver el sacerdote, entonces éste se reconocerá, y si la lepra ha cubierto todo su cuerpo, declarará limpio al llagado. Toda ella se ha vuelto blanca, y él es limpio. O sea que esa lepra puede tener ese blanco puede tener 2 opciones, malo en todos los casos, pero si sobrevivía la lepra, quedaba lleno de una especie de color blanquecino el cuerpo, ¿no? Las imágenes son impresionantes, y no las paso, porque son realmente culpidoras, y si alguno quieres buscar, que las mire. Y el sacerdote, más el día que aparezca en él la carne viva, será inmundo. Y el sacerdote mirará la carne viva y lo declarará inmundo. Es inmunda cuando aparece la carne viva, es lepra. Mas cuando la carne viva cambie y se vuelva blanca, entonces vendrá el sacerdote. Y el sacerdote mirará, y si la llaga se ha vuelto blanca, el sacerdote declarará limpio al que tenía la llaga, y será limpio. Muy bien, por lo tanto, la lepra. ¿Qué color caracteriza la lepra? El blanco. ¿Os suena de alguien
que haya dicho que huya de los que ponen fechas como de la lepra? ¿Que huya de los que ponen fechas como quién? ¿Como el lobo? ¿Como el lobo blanco, blanquecino, de pelo blanco? ¿Por qué digo todo esto? Atentos. Porque ha habido muchos falsos profetas que se han levantado en la iglesia adventista en los últimos años, prediciendo que Cristo es que viene en el año 2031. ¿Quién les autorizó para decir eso? Y lo hacen calculando por cuánto tiempo vivió Adán antes de pecar. Dios no nos ha llamado a poner una fecha de la segunda venida. Otro individuo, no voy a mencionar el nombre, es amigo, pero discrepamos de esto. En el año 2000, en el año 2008, cuando hubo la debacle económica en los Estados Unidos, él dijo, mire, esto está profetizado en la historia de José en Egipto. Los 7 años de abundancia fue desde el año 2001 hasta el año 2008. Y ahora a partir del 2008, como se ha caído la economía, y hay una recesión de las peores que hay desde 1929, dice, en los próximos 7 años va a haber ley marcial, el gobierno se va a posesionar de todo lo que tenemos y vamos a tener que vivir del gobierno. Y aquí estamos en el año 2017 y no ha pasado. Falso profeta. Y mucha gente le creyó y usó eso para animar a la gente de que donara para su ministerio. Porque miren, no hay mejor manera de recaudar fondos de la gente que dando fechas para eventos proféticos. Pero es mentira. Y Dios no acepta ese método de alarmismo, de decir, uy, viene la ley dominicana, está pasando esto y aquello. Donen para acá, para que nosotros podamos proclamar el mensaje. No. Dios no aprueba que nosotros recaudemos fondos asustando a la gente. Muy bien. Bueno, me decían que se escuchaba un poco doble. Bueno, es que he intentado subir el volumen y ha entrado por dos lados. Disculpad. No sé si habéis entendido lo que ha dicho. Supongo que sí, sobre todo al principio. Dice, hay gente que pone fechas, que son los que, bueno, evidentemente eso Dios no lo dice, etcétera, etcétera. Y dice que huir de ellos como hay que huir como de la lepra. Es el título, y él lo dice personalmente también. Huir de estos que ponen fechas como de la lepra, y menciona el 2031. Bueno. Luego tuvo que hablar algo del 2027 y demás, están hablando de otros temas. Bueno, la cuestión es que, fijaros lo que dice al final, que todos estos que predicamos el 2031 y el fin del mundo en fecha, en año y demás, resulta que estamos haciéndolo por dinero, que somos los asalariados y que por lo tanto, bueno, somos pues engañabobos. Y ellos no son los verdaderos, los que dicen la verdad. Y ellos no se lucran porque dicen la verdad. Y yo digo, ¿qué está haciendo ahora este pastor aquí? ¿No está diciendo huid del lobo? ¿No está diciendo huid de los que predican fechas? ¿No está diciendo huid como de la lepra? Tú cuando huyes de la lepra huyes, ¿cómo huyes? ¿No es dar miedo a la gente? ¿No es poner miedo a la gente? O sea, él nos está acusando a la gente de poner miedo hablando de la verdad. Y él está haciendo locubraciones y está siendo totalmente, digamos, mentiroso directamente para que hagan eso con él. Porque lo que hace básicamente es lo que está denunciando, poner miedo a las personas con respecto a quién, a los que predican fechas. Y concretamente 2031, como de la lepra. ¿Eso no es poner miedo a la gente? ¿Eso no es poner miedo a la gente? Por lo tanto, jamás dice, jamás hay que hacer eso. Y él lo está haciendo en ese discurso. Por lo tanto, el que ve venir al lobo, ve venir la luz y huye, imponen miedo para recibir diezmos, que es lo que acabamos de ver. Esos son los asalariados, porque los asalariados quieren más beneficio, quieren más seguidores, quieren la razón también, sea cual sea. Por lo tanto,
Esos asalariados no pueden ser el tercer Elías, y tercer Elías solo hay uno. Así que huyen de la luz, el lobo, ahí viene el lobo, y que a la vez, o sea, huyen de la luz que trae el lobo y que a la vez emite juicio y castigo a sus ovejas, como el hacha al pie del árbol, porque ese lobo, ¿qué viene a hacer? Arrebata. Vimos en el texto de Jeremías, ¿no? Era usado para ejecutar juicio. Y venía de Dios. ¿Y es el lobo que va matando gente? No, es el mensaje. El mensaje. Por lo tanto, los asalariados no son el tercer Elías. Y los asalariados nos acusan a nosotros de ser asalariados. Pero alguno de los dos tiene que ser la luz. Por lo tanto, cuando recordamos el texto, es posible que no serán todas las ovejas las que conocen la voz de su pastor. Evidentemente, dice Cristo que solo las que conocen su voz son las que le reconocen. Por lo tanto, solo hay una voz que reconocer. Pero esos asalariados tienen ovejas también, que los siguen voluntariamente. O sea, en el texto vemos como huye el asalariado, huye y deja las ovejas, y el lobo se come a las ovejas. Pero esas ovejas seguían al asalariado. Aquí tenemos pastores asalariados que siguen, que sus ovejas le siguen, sabiendo, muchos de ellos, o enfrentando que no dicen la verdad. Porque les es más cómodo quizás, porque están con prejuicios. Entonces, ese pastor cuando se va, ese asalariado que se va, se lleva sus ovejas. Se las lleva a la perdición. Porque ese lobo cuando llega, arrebata. Ejecuta juicio. Juicio de vivos. Por lo tanto, ¿quién dirá ahí viene el lobo? El asalariado. ¿Nos van a perseguir nuestros propios hermanos? Está escrito. ¿Van a ir con el mensaje de nosotros somos los buenos y ellos son los malos? Por supuesto. ¿Nos van a poner la piel de lobo? Por supuesto. ¿Pero qué seremos? Si Dios lo quiere así, el carnero y sus ovejas. El tercer Elías y sus ovejas. Por lo tanto, vemos una brutal similitud a lo que está pasando en el mundo. Derecha e izquierda se convierte en neocón contra el mundo. O sea, neocón que estaba en la derecha y había una cierta, digamos, unión, ahora no, ahora neocón solos contra el resto del mundo. ¿Y qué pasa con el ministerio del cuarto ángel? Denominación y disidentes, que era algo que antes estaba en dicotomía, ¿no? O eres de la denominación o eres de fuera. Ahora no. Ahora es el ministerio del cuarto ángel y el resto del mundo. Adventista, secular, cristiano y todo lo que queráis. Y ahí entra todo. Por lo tanto, fijaros cómo están preparando el terreno para eso. Y la misma iglesia también. Ahí viene el lobo. ¿Por qué? ¿Sabéis? Hacen bien de huir. Pero no se van a esconder. Hacen bien de huir. Porque el lobo arrebata. El lobo arrebata. Pero por mucho que se escondan, evidentemente, el lobo va a arrebatar igual. O sea, el juicio se va a efectuar. Hay que estar preparados para ese momento y elegir bien a nuestro pastor. El único pastor posible. Entonces, ¿cuál es el factor diferencial para perseguir o ser perseguido? Pues conocer cuando Cristo viene, reconocer al verdadero pastor y guardar la ley de Dios. Si no seguimos por ahí, entonces vamos a ser realmente perseguidores. Perseguidores. Fijaros con esa dicotomía, ¿verdad? Un carnero que quiere traer la verdad, pero le dicen que es lobo, y un lobo que habla mentiras y habla palabras lisonjeras, como le dirán también al final, ¿no? ¿Qué has hecho hablándome estas palabras? Y como dice el Ellen White también, y la misma Biblia, que hablarán mensajes lisonjeros, que ese mensaje lisonjero es la piel de oveja. Todo bonito, todo precioso, ¿no?
No es un rugido de, o no un rugido, iba a decir un rugido de león, que también, que es un paralelismo, sino un gruñido o un ladrar o un aullido de un lobo. Que un lobo aúlla. Y es muy interesante, porque un lobo aúlla para avisar también a sus compañeros. Por lo tanto, quedémonos con esta situación, con esta, digamos, ambigüedad, y cómo unos son lobos y quieren ser ovejas, y otros son ovejas y les llaman lobos. Muy bien, pues nadie va a escaparse del juicio, nadie. Por lo tanto tenemos esta dicotomía, asalariado contra el buen pastor y su tercer Elías. Hermano entregará muerte al hermano, y padre a hijo, y los hijos se levantarán contra sus padres y los harán morir. Mateo 10, 21. O sea que fijaros lo interesante de la palabra lobo. Blanco, luz, luz. Huyen de la luz. Y la luz los juzgará. Y la luz los arrebatará. Algunos para salvación y otros para perdición. Impresionante. Para mí es impresionante. Y podéis decir, bueno, y esto tú te lo has inventado, o esto es una conjetura, y dices, bueno, esto va así. No. ¿Se repite este aspecto dual en la Biblia? Este aspecto de decir, parece lobo, pero es carnero, es oveja. ¿Se repite? ¿Os recuerda algo Nabucodonosor? A ver, Nabucodonosor es rey de Babilonia. ¿Babilonia qué es? ¿Lobo o oveja? Lobo, ¿verdad? ¿Y Nabucodonosor? ¿Es lobo o es oveja? Porque es el jefe de Babilonia, es el rey, y ejecuta. ¿Pero qué dice Dios de Nabucodonosor? Nabucodonosor, mi siervo. Y en agua dice de Nabucodonosor que se salvará. Da a entender eso. Entonces, ¿Nabucodonosor realmente hizo la voluntad de Dios? ¿Qué ejecutó Nabucodonosor al pueblo de Dios? El juicio. El juicio. Por lo tanto, ¿a quién está representando Nabucodonosor también? Vamos a recordar textos bíblicos. Jeremías 21:9. El que quedare en esta ciudad morirá a espada, de hambre o de pestilencia, mas el que saliere y se pasare a los caldeos, que os tienen sitiados, vivirá, y su vida le será por despojo. ¿Esto qué pasó? Cuando Babilonia va, invade y sitia Jerusalén. ¿Qué les dice Jeremías? Profecía de Dios. Pasaos a los caldeos, pasaos a los de Babilonia, y no seréis destruidos. ¿Y qué dijeron ellos? Casa de Dios es templo de Dios es este. Yo me quedo en Jerusalén. Y los pocos que fueron con el rey, esos vivieron. Y los otros morirán a espada. El que se quede morirá a espada. Fijaros, es como un salir de Babilonia, pero en vez de salir de Babilonia, salir de Jerusalén. ¿Veis qué ambigüedad? ¿Ves qué aspecto dual tienen las cosas? ¿Ves cómo no todo es lo que parece? Si analizamos bien los textos. Más adelante Jeremías 38 lo repite. Así ha dicho Jehová, el que se quedare en esta ciudad morirá a espada, o de hambre, o de pestilencia, mas el que se pase a los caldeos, vivirá. El que se pase a Nabucodonosor, mi siervo, vivirá. Pues su vida le será por botín, vivirá. ¿No es esto un carnero con piel de lobo? El Señor decía, es carnero. Y los otros decían, los que iban en contra del profeta Jeremías, es lobo. ¿Quién lo dijo? Ellos. Es lobo. Dios les decía, es carnero, vais a vivir con él. O sea que estamos en lo mismo. Estamos en lo mismo. Por lo tanto hay que tener la vista y la mente amplia para poder ver y cómo el Señor nos deja toda una serie de mensajes en todos los lugares, con una ambigüedad igual, o sea, una ambigüedad, no, una ambivalencia, no más que ambigüedad, ambivalencia, que puede ser una cosa, igual que el león puede representar a Babilonia, también representa al pueblo de Dios. El león también representa a Satanás y representa al pueblo de Dios, o a Cristo mismo, el león de Judá. La serpiente, a Satanás, a Cristo. ¿El lobo va a ser menos? ¿El lobo va a ser menos? Es muy interesante, ¿eh? Volviendo al planteamiento inicial donde estábamos, que un poco hemos hecho un pequeño paréntesis, pero que va más o menos en lo mismo. Si tenemos el yunque por un lado, que profesa unas bases parecidas al pueblo de Dios, el resto por el otro, el yunque con esta simbología, con este símbolo,
El pueblo de Dios perseguido, ¿por qué? Por parecer lobo, aunque no lo sea. Luego tenemos y recordamos el yunque, pero, a ver, ¿este símbolo nos recuerda algo? Lo he dicho antes. ¿Os recuerda algo este símbolo? ¿Veis que tiene una similitud brutal con el sello que Javi mostró que podría, bueno, que estuvimos mostrando que podría ser el sello de Dios? Eso fue lo que a mí me hizo realmente abrir los ojos y decir, madre mía, este sello que fue, bueno, el Señor puso ahí este sello y resulta que hay personas que los están separando del mundo para crear una trampa para nosotros, y resulta que estas personas, movidas por los mismos, porque es los mismos que mueven tanto una mano como la otra mano, le ponen un sello que es igual que el sello del pueblo de Dios, pero cambiando una serie de cosas que vamos a ver ahora, unas pequeñas orientaciones, es lo mismo. Y fijaros, con una cruz invertida, como como Pedro, ¿representando a qué? Ese falso tercer Elías también. Fijaros cómo todo lo están mezclando y creando un nicho para nosotros. Perseguidores por la paz van a ser. ¿Perseguidores a quién? Al pueblo del sello. Y luego estos, que ahora están sacando los dientes, serán también los otros. Porque luego, cuando todo se manifieste, cuando lleguen las plagas, y el lobo con piel de cordero se quite la piel y diga, aquí vengo, saldrá todo. Y ahí sí que se manifestará. Y fijaros cómo el enemigo está utilizando los símbolos de Dios. Es impresionante. Fijaros cómo básicamente es el mismo símbolo girando la cruz, anticristo, pero también Pedro, o sea, una ambivalencia, una ambigüedad constante, y ese Cristo como fuera de la cruz, girado, fuera de la cruz, como si ya no necesitara la cruz. ¿Qué está diciendo aquí? ¿Pedro que es como Cristo? ¿Cristo sin cruz? ¿Ya vale? Creo que es impresionante. Muy bien. Por lo tanto, al final, los perseguidores sacarán los colmillos y se mostrarán como un verdadero lobo rapaz. Y para acabar, aunque quedan, si me dejáis 10 minutos, 15 minutos más, por favor, y acabaremos el tema. Las dos cruces, o la cruz doble. Hemos visto que un doble símbolo, ¿verdad? Esto es un cómic hecho, editado por la editorial Chic Publications y escrito por Alberto Rivera, ex jesuita. Recomiendo encarecidamente leer estos cómics. Pero resulta que tienen un cómic que se llama La Cruz Doble. Y vamos a ver un poquito más al respecto, porque quizás no somos conscientes de lo que puede hacer el mundo jesuita con nosotros. Este es Alberto. Aquí se muestra su DNI, para que veamos que es una persona real. Dice, la historia inolvidable de un sacerdote jesuita y su conversión a Cristo. Poco antes de su conversión a Cristo, mientras esperaba la decisión de su juicio, es esta foto. Eclesiástico en 1967. El doctor Rivera se le ordenó permanecer en el domicilio indicado en la cédula de identidad que mostramos arriba. O sea, fue juzgado por los jesuitas, por la iglesia. Alberto, la cruz doble, los padrinos, la fuerza, estos son los diferentes títulos de los cómics que él tiene, son 7. Están basados en partes de la vida del doctor Alberto Rivera y otra información que él proporcionó a Chic Publications, hasta el día en que partió para estar con el Señor, o sea, cuando murió. Ellos lo definen así. El 20 de junio de 1997. El doctor Rivera se dedicó de lleno a la investigación histórica y bíblica respecto a la institución cristiana romana, católica romana, y sus asociados de acuerdo con la profecía bíblica. Viajó por todo el mundo predicando en iglesias, escuelas y otros lugares, donde ayudó a muchos católicos romanos a creer solo en Cristo para recibir la salvación. Innumerables excatólicos están profundamente agradecidos al doctor Rivera porque su valor y fidelidad al Evangelio de Cristo hicieron posible que ellos encontraran la vida eterna.
Y por eso, hermanos, fue asesinado. Fue envenenado después de varios intentos. O sea que gracias a él, gracias a que el Espíritu Santo lo movió a luchar y a denunciar, podemos hablar hoy de esto. Como gracias a muchas personas y muchos pueblos enteros que fueron aniquilados como los valdenses. Aquí testimonios de Donna Eubanks, ex superiora. Aunque fui monja con las hermanas de San José por 23 años, recién ahora soy una cristiana verdadera por la gracia de Dios. Puedo decir por propia experiencia que el doctor Rivera está diciendo la verdad respecto al sistema católico romano. Clark Butterfield, ex sacerdote, después de leer Alberto I, me di cuenta de que no era el único que tenía el deseo, como ex sacerdote, de llevar la salvación a millones de cautivos del sistema católico romano. Es un honor para mí estar asociado con el ministerio del doctor Rivera. Bueno, pues empieza la historia. Evidentemente no vamos a leer todo el cómic, pero empieza como que él tiene que realizar un viaje. Recibe una llamada de su hermana, desesperante. Alberto, Alberto, ¿eres tú? Alberto, esto es su historia real. Todo lo que estáis viendo aquí es historia real. Todo está basado ¿en qué? En la vida de Alberto en ese mundo. El doctor Alberto Rivera fue entrenado como agente clandestino. Fue un sacerdote jesuita asignado para infiltrarse y destruir las iglesias y seminarios protestantes. Nuestra historia continúa después de su conversión a Cristo, cuando dejó la fe católica romana. Había ya causado olas de impacto entre sus superiores en España y en el mismo Vaticano. Y en ese contexto sucede todo esto. Más abajo leemos que la hermana le llama. Dice, he tratado de suicidarme 3 veces. Ayúdame, Alberto, ayúdame. Y Alberto coge un avión. Le pasan diferentes situaciones para poder coger ese avión. Y al final va. Es a Londres donde tiene que ir. Entra en el convento y pide por su hermana. Y no le dejan verla. Entonces llaman a la policía y le acusan de querer llevarse a alguien en contra de su voluntad. Incluso de que los amenazó físicamente, cosa que es mentira, ¿verdad? Entonces él tiene la suerte, gloria a Dios, de que había uno de los agentes que era creyente y le escuchó. Y gracias a eso, que el Espíritu Santo movió a ese agente, pudieron entrar a ver dónde estaba su hermana. Y su hermana estaba así, era monja del convento, llena en sangre, con todos sus vestidos, dice, apelmazados de la sangre. ¿Por qué? Se había autoinfligido toda una serie de penitencias. Se había latigado, lacerado la piel y estaba sangrando porque se sentía culpable. Eso es lo que consigue el catolicismo. Salvación por obras. Eso es lo que consigue, que muramos realmente, que nos acabamos apartando de Dios aún más. ¿Cómo? Agarrando la cruz como ella estaba haciendo, como estáis viendo. Ella decía, estoy tan embrujada y endiablada que merezco ser castigada a muerte. Y él le pregunta, ¿por qué te castigas a ti misma, María? No tengo esperanza, dice. Soy desesperada. Y esta parte vamos a leerla entera, porque vamos a ver cómo nos define las 2 cruces. Dice, porque él sufrió por mí, tengo que sufrir por él, dice ella. Es mi esposo, estoy casada con Cristo, debo morir por él. María, esto es blasfemia. Fijaros que es media verdad lo que está diciendo ella, ¿eh? María, esto es blasfemia contra nuestro amado Jesús. Su única novia es su verdadera iglesia. Fijaros como aquí Alberto Rivera lo tiene ya más que claro. Y de seguro esta institución no pertenece a él. Estamos hablando de hace muchos años, estamos hablando ya de hace unos más de, casi 30 años. Debo besar el crucifijo, dice ella. Debo besar el crucifijo. Dice el María, en el nombre de Dios, deja eso. Este crucifijo no puede ayudarte, es muerte. Esto no es Cristo. Ella dice, no, Alberto. Y aquí nos hace una aclaración Alberto al respecto, dice. La Biblia nos dice que las palabras puestas en la cruz de Cristo, en la crucifixión, decían Jesús Nazareno, Rey de los judíos, Juan 19:19. Pero en el crucifijo católico romano se lee INRI. Y el diccionario Webster, de latín, dice que significa
Iesus Nazarenus Rex Judaedrum, por lo tanto, lo mismo que dice la Biblia. Pero el extremo juramento de los jesuitas tiene un significado especial para esto, y es el siguiente: Iustum necar reges impios, INRI. Muy bien, ¿qué significa esto? Aquí está el amigo de Alberto que le pregunta a Alberto: ¿por qué dices que el crucifijo es muerte? Traducido al castellano, Tim, es el amigo, INRI significa: es solo exterminar o aniquilar reyes, gobiernos o dirigentes impíos o herejes. Eso significa el INRI de la cruz católica. La crucificación de Jesús trae perdón y vida, pero el crucifijo es un símbolo jesuita de venganza y muerte. Símbolo de venganza y muerte. ¿Y qué van a hacer con nosotros? Vengarse de algo que ni siquiera hemos hecho. En el nombre de la cruz, en el nombre de Jesús. Más abajo aclara. Significa, literalmente, está bien destruir los reyes y dirigentes no religiosos o protestantes. Por lo tanto, todos los que vayan en contra de ellos. Fijaros lo que expresa aquí la monja. Padre Rivera, déjela tranquila. Y más abajo dice: Reina, María, Reina del Cielo, ayúdanos. Fijaros que invocaban ya también en esos momentos. Reina del Cielo. Eso ha estado ahí, y eso está ahí. Y Alberto murió por decir esto. Por lo tanto, es nuestro deber decirlo también. Yo he buscado esto en latín. Y efectivamente dice lo que él dice. Iustum necar reges impíos. Derecho, eso, a matar reyes ilegales o impíos o que, bueno, son malos, que no cumplen la ley. ¿Cuál? La suya. Más adelante, Rivera dice y explica qué juramento tuvo que jurar, valga la redundancia. Y me gustaría que lo leyéramos para ver hasta qué punto son estas personas capaces de hacer cosas. Y dice así. Aquí Alberto saca una copia original del juramento que él juró y dice: esto es una ceremonia del juramento. Doctor Rivera, ¿cuál es el juramento? Perdón, el juramento. Ceremonia de inducción y juramento extremo de los jesuitas. Hijo mío, de aquí en adelante tú has sido enseñado para actuar como desensamblador, un mentiroso que actúa si estuviera de tu lado, que realmente no lo está. O sea, esa es la definición de desensamblador para ellos, ¿no? Un mentiroso que finge estar de tu lado. Entre los católicos romanos, para ser un católico romano y para ser un espía, aún entre tu propia hermandad. O sea, ni a ellos mismos se respetan. Para creer en ningún hombre, confiar en ningún hombre. Entre los reformadores, ser un reformador. Entre los protestantes franceses, ser uno de ellos. Entre los calvinistas, ser un calvinista. Entre los protestantes, los que protestan y no están de acuerdo con la institución católica romana, en general para ser un protestante. En general, para ser un protestante y obtener su confianza, para buscar aún, con sermones desde sus púlpitos, y denunciar con toda vehemencia, emoción violenta, fijaros, denunciar con toda vehemencia, en tu naturaleza, nuestra sagrada religión y el Papa. Por lo tanto, cuando nos están acusando a nosotros, o al tercer Elías, de decir, sois demasiado celosos, la palabra famosa en inglés significa también vehementes, earnest, significa vehementes, resulta que nos están diciendo que somos, ¿qué? Neocon, que somos, ¿qué? ¿Qué estáis haciendo? Porque estáis haciendo como ellos. Pues estamos dentro del mismo paquete. Por lo tanto, están preparando a la sociedad para odiarnos. Fijaros, para identificarte con los combatientes, aquellos, seguimos por la derecha, aún para descender tan bajo para convertirte en judío entre los judíos, para que puedas sacar junta
toda la información para beneficio de tu orden. Como un ferviente soldado del Papa, ha sido enseñado para que insidiosamente, secretamente, plantar la semilla de los celos y el odio entre estados que están en paz e incitarlos a hechos de sangre, envolviéndolos en guerra unos con otros, y para crear revoluciones y guerras civiles en comuniones, provincias y países que fueran independientes y prósperos, cultivando las artes y las ciencias y disfrutando las bendiciones de la paz. En esos países, llevarlos a la guerra. Para identificarte con los combatientes, aquellos peleando en una guerra, o sea, identificarte con ellos, y actuar secretamente en concordancia con tus hermanos jesuitas. Quien pueda estar en el otro lado, pero opuesto abiertamente a aquello con lo que pueda estar conectado, que únicamente la Iglesia puede ser, al final, en las condiciones alcanzadas en los tratados de paz, la ganadora, y que el fin justifica los medios. O sea que si hay algún trato de paz, algún medio de conciliación después de una guerra, ellos también tienen que estar ahí para que el tratado de paz beneficie los intereses jesuitas. Y el fin justifica los medios. Más abajo dice, el presidente Abraham Lincoln dijo, esta guerra civil nunca hubiese sido posible sin la siniestra influencia de los jesuitas. Le debemos al papado, Papa Pío IX, que ahora vemos nuestra tierra enrojecida con la sangre de sus más nobles hijos. Sacado del libro de Chiniquy, 50 años en la iglesia de Roma, que aún sigue vigente y lo podemos encontrar. Impresionante. Si te han enseñado tus ocupaciones como espía, se te han enseñado tus ocupaciones como espía para acumular estadísticas, hechos e información a tu alcance de cualquier medio, para congraciarte la confianza de todos los círculos familiares de protestantes y herejes de toda clase y carácter, tanto la del comerciante, el banquero, el abogado, entre escuelas y universidades, en parlamentos y legislaturas, entre los judiciales y consejeros de Estado, y para ser todas las cosas para todos los hombres, por el bien del Papa, cuyos sirvientes somos hasta la muerte. Fijaos que hasta cogen citas bíblicas. Has recibido tu instrucción aquí como novicio, uno de los que no tienen entrenamiento, un neófito, un sacerdote recién ordenado, y has servido como ayudante, confesor y sacerdote, pero no has sido investido todavía con todo lo que es necesario para mandar en la armada de Loyola al servicio del Papa. Debes servir el tiempo apropiado como instrumento y ejecutor, tal como ordenado por tus superiores. Pues nadie puede mandar que no haya consagrado sus labores con la sangre de los herejes, porque sin derramamiento de sangre ningún hombre puede ser salvado. Palabras de Cristo, ¿verdad? Pero ellos la aplican a ¿qué? A matar. Así pues, bueno, igual que hicieron los fariseos. Matemos a este hombre por el bien de todos. Matemos a este pueblo por el bien de todos. Así pues, para prepararte para tu trabajo y asegurar tu propia salvación, además de tu anterior juramento de obediencia y lealtad a tu orden y el Papa, tendrás que repetir después de yo. Madre mía, y sigue, ¿no? Yo, Alberto Magno, ahora en presencia del Altísimo Dios, la bienaventurada Virgen María, el bienaventurado Miguel Arcángel, el bienaventurado San Juan Bautista, los santos apóstoles San Pedro y San Pablo y todos los santos y ángeles del cielo, por lo tanto, delante de todos los demonios, porque ellos no están ahí, María no está ahí, San Pablo no está ahí, Pedro no está ahí. Me voy a saltar un poco, dice. Además prometo y declaro que cuando la oportunidad se presente haré guerra sin compasión, secreta o abiertamente, contra las herejes, protestantes y liberales como se me ha instruido. Para extirpar, arrancar de raíz y exterminar, deshacerse de ellos de la faz de toda la tierra, y que no dejaré edad, sexo o condición, y que colgaré, quemaré, desollaré, estrangularé, enterraré, vivo, arrancaré estómagos, matrices de mujeres, impresionante. ¿Qué no van a ser capaces de hacer? ¿Qué no van a ser capaces de hacer? En cuanto esto no pueda ser hecho abiertamente, secretamente usaré la taza envenenada,
la cuerda para estrangular, el acero de la daga o la bala dirigida, sin prejuicio de honor, rango o dignidad o autoridad de la persona o personas, cual fuera su condición en la vida, ya sea pública o privada, tal como puede ser ordenado para hacerlo, por cualquier agente del Papa o superior de la Hermandad de la Santa Fe de la Sociedad de Jesús. Por supuesto concluye que esto no es ni cristiano, ni bíblico, ni absolutamente nada. Ahora ya sabéis por qué mataron a Alberto Rivera. Y aquí explica su similitud. ¿Con quién? Con el Sanedrín. ¿Y quién hace de Sanedrín también en el pueblo de Dios? Bueno, ya sabéis la respuesta. Por lo tanto tenemos una cruz doble con doble significado, una con Cristo y otra sin Cristo, una señal puesta en la frente con doble significado, una con Cristo, otra sin Cristo, y un sello, 2 sellos. Es realmente impresionante. Han generado un clon del pueblo de Dios. Y esto es lo mismo que como funcionan las vacunas, ¿lo sabéis? Las vacunas funcionan así, las vacunas que funcionan con virus atenuados, lo que hacen es poner un virus atenuado para que el anticuerpo reconozca ese virus cuando venga el virus de verdad y se lo cargue. Pues están haciendo lo mismo, están lanzando un virus atenuado, que es este neocon, como diciendo, están locos todos estos, están locos y tal, para que cuando salga el virus real, que para nosotros, que seremos nosotros el virus T, no sé si a alguien le suena esto, el virus T, tiene que ser erradicado. Están preparando a la población. Esa es la verdadera vacuna de la población. Y ya 2 para acabar. Esta vez sí acabamos. Si Dios quiere. El Nahuatl dice, la causa protestante se veía entonces rodeada de grandes peligros. Los anatemas del Papa tronaban contra Ginebra y poderosas naciones amenazaban destruirla. ¿Cómo iba tan pequeña ciudad a resistir la poderosa jerarquía que tan a menudo había sometido a reyes y emperadores? ¿Cómo podría vencer los ejércitos de los grandes capitanes del siglo? En toda la cristiandad se veía amenazado el protestantismo por formidables enemigos. Pasados los primeros triunfos de la Reforma, Roma reunió nuevas fuerzas con la esperanza de acabar con ella. Entonces fue cuando nació la Orden de los Jesuitas. Y desde entonces, ahí están. Que iba a ser el más cruel, el menos escrupuloso y el más formidable de todos los campeones del papado. Libres de todo lazo terrenal y de todo interés humano, insensibles a la voz del afecto natural, sordos a los argumentos de la razón y a la voz de la conciencia. No reconocían los miembros más ley ni más sujeción que las de su orden, y no tenía más preocupación que la de extender su poderío. El Evangelio de Cristo había capacitado a sus adherentes para arrostrar los peligros y soportar los padecimientos sin desmayar por el frío, el hambre, el trabajo o la miseria, y para sostener con denuedo el estandarte de la verdad frente al potro, al calabozo y a la hoguera. Por lo tanto, determinación total, igual que la que el pueblo de Dios debería de tener. Fijaros, es la otra cara, el otro lado del espejo, el otro extremo, con el mismo concepto. Para combatir contra estas fuerzas, el jesuitismo inspiraba a sus adeptos un fanatismo tal que los habilitaba para soportar peligros similares y oponer al poder de la verdad todas las armas del engaño. Para ellos ningún crimen era demasiado grande, ninguna mentira demasiado vil, ningún disfraz demasiado difícil de llevar. Ligados por votos de pobreza y de humildad perpetuas, Francisco de Asís, estudiaban el arte de adueñarse de la riqueza y el poder para consagrarlos a la destrucción del protestantismo y al restablecimiento de la supremacía papal. El lobo con piel de cordero. El lobo real. Esto es impresionante.
aquí lo dejamos. Habrá que reflexionar sobre todo esto, porque es algo realmente impresionante cómo el pueblo de Dios está siendo ultrajado y nosotros no nos damos ni cuenta. Y cuando denunciamos tanto lo que hay dentro como lo que hay fuera, porque es el mismo lobo con piel de cordero, nos dicen que somos nosotros el lobo. Hay que reconocer al carnero, hay que reconocer al tercer Elías, porque si no, estamos perdidos. Porque la única diferencia entre el bien y el mal será entre unos pocos y el resto. Antes había como dos bandos, pero ahora hay todos los bandos contra ese pequeño remanente. Y ya se está haciendo a nivel espiritual, se está haciendo a nivel social, se está haciendo a nivel político, se está preparando el camino para eso. Para que luego cuando llegue el tema religioso, caigamos de 4 patas. Por eso no os afiliéis, no vayáis a las manifestaciones, no os metáis en política, no nos pongamos a defender a uno y al otro, porque son todos los brazos del mismo cuerpo, el mismo lobo. Dios nos bendiga y nos ayude a ver las cosas como son. Ese es mi deseo. Oremos. Padre nuestro que estás en el santo cielo, sea santificado tu nombre, Señor, en todo lo que hacemos en nuestras vidas. Bendice todo lo que estamos presentando, para que sea tuyo, tu palabra, todo lo que nos quieres mostrar. Ayúdanos, Señor, a decir la verdad, toda la verdad. Ayúdanos a distinguir entre el lobo y la verdad. Ayúdanos a ejercer el mandato que nos has enviado a hacer. Para algunos será muerte, para otros será vida. Ayúdanos a hacer nuestro trabajo por duro que sea, hasta la muerte, Señor. Te lo pedimos todo en el nombre santo de Jesús y te pedimos perdón por nuestros pecados. Amén.